Continuamos con el tema 7, la segunda parte, la entrega en oficina. ¿Vale? Hemos visto la entrega a domicilio y estamos viendo la entrega en oficina en esta segunda parte del tema 7 de las entregas de los depósitos. Veíamos en el vídeo anterior de dónde nos iban a proceder las distintas entregas de las notificaciones. ¿Vale? Ahí van los envíos dirigidos a apartados, las correspondencias avisadas, la ordinaria, la registrada, a los distintos almacenes, y entonces nos quedamos en el tratamiento que vamos a darle a aquellos envíos que tengan reembolso, ¿vale? Que vengan grabados con algún tipo de importe y haya una incidencia entre el reembolso o la cantidad que figura en la etiqueta y la que nos figura en SIGIE, ¿vale? Entonces, de acuerdo, vamos. Cuando sea de origen nacional, ¿vale? Tratamiento de incidencias de reembolso, origen nacional, excepto Canarias, envíos de origen Península o Baleares. De acuerdo, ¿vale? ¿Por qué? Porque Canarias va a tener una problemática que va a ser como los envíos internacionales. Van a llevar, pues eso, DUA y tal, ¿vale? Entonces va a llevar aduanaje y tal. Entonces, tratamiento de incidencias de reembolso de envíos nacionales que no procedan de Canarias, ¿vale? Dentro del mismo régimen fiscal, para entenderlos. Si no figuran los importes en SIGIE, ¿vale? Que no figuren de envíos sin preregistro admitido en la red de oficinas o de envíos de grandes clientes con preregistro, ¿vale? Sin documentación específica. Se debe abrir incidencia al CAU a través de RICO 22525. Transcurridos 5 días hábiles sin aparecer los importes en SIGIE, se devuelve el envío liquidándolo en SIGIE como devuelto al cliente sin información, ¿vale? Esto es más sencillo de lo que parece, pero hay que ir viéndolo punto por punto. Entonces tenemos, vale, vamos a ir incidencias de importes. Tendríamos nacionales. Y entonces, ¿qué es? Lo primero que me está diciendo que me puede ocurrir es que no hay importes, ¿vale? En SIGIE. Es decir, yo en el paquete me parece que hay que pagar una cantidad, pero yo sin embargo lo leo, al darlo de alta o al dar en la sección o al darlo de alta en la unidad, a mí no me aparece ningún importe, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Si no figuran los importes en SIGIE, ¿vale? Me da igual que sea con preregistro, que sea sin preregistro, ¿vale? Sino que es un envío nacional que se ha admitido en una red de oficina o en una unidad de admisión masiva y que no figuran los importes en SIGIE. Debemos de abrir incidencia al CAO. Si a los 5 días no tenemos respuesta, se devuelve, se liquida como devuelto al cliente sin información. Siguiente caso. Lo siguiente es que durante la verificación de importes, ¿vale? Llega un envío, tiene un reembolso, tiene una cantidad, pero en SIGIE aparece otra diferente, ¿vale? No hay coincidencia entre el importe recuperado en SIGIE y el que figura en la etiqueta impresa, ¿vale? Entonces, en ese caso vamos a identificar la unidad de admisión, ¿vale? Si no aparece nada en SIGIE, es que ha habido algún problema en el sistema informático y por eso voy a avisar al CAO. Pero si lo que es que me aparece en el envío, por ejemplo, 20 euros y en SIGIE 200, pues o alguien se equivoca, hay algún error, entonces tengo que localizar al que ha admitido ese paquete para ver si es que cuando lo grabó en SIGIE le puso un 0 de menos o cuando lo grabó en la etiqueta 1 de más o qué es lo que ha sucedido, ¿vale? Entonces nos comunicaremos con la unidad de admisión,
sea oficina o sea unidad de admisión masiva. ¿Vale? A través de los datos que tengamos en SIGIE, ¿vale? Nos comunicaremos, buscaremos el correo electrónico y le enviaremos un correo electrónico o a través de Conecta, ¿vale? De la manera más rápida posible para que nos solucionen esa incidencia, que nos expliquen qué es lo que ha podido pasar. Cuando nos comuniquemos por correo electrónico, ¿vale? Tendremos que utilizar un correo electrónico con este formato. Asunto, incidencia de importe de reembolso. Texto, informe sobre la incidencia en importe de reembolso, ¿vale? Es decir, el texto, pues, he recibido el paquete tal, y hay esta incidencia, ¿vale? Entonces, luego rellenaremos los datos del envío, ¿vale? Número de origen, oficina, fecha de admisión, importe encubierta, importe en SIGIE y tipo de producto, ¿vale? Muy importante para que lo localicen en IRIS. Datos de identificación del comunicante, nombre de la unidad, el nuestro, ¿vale? Tenemos que decirlo en el correo electrónico. Después de todo esto, pues, él tiene que respondernos a nosotros, que somos de la unidad lo que sea, y mi nombre y apellidos, ¿vale? La unidad de admisión comunicará respondiendo a este correcto en un plazo máximo de 24 horas para que se corrija en IRIS el importe solicitado mediante alguna de las siguientes respuestas. Ha sido corregido el importe en IRIS en SIGIE, siendo el correcto tanto. El importe correcto es el que figura en el sistema, siendo de tantos, ¿vale? O sea, el error estaba en IRIS o estaba en la etiqueta, ¿vale? Entonces te da una respuesta diciéndote cuál es el importe correcto, la admisión del envío no ha sido realizada en esta oficina, o bien el número es incorrecto y no le corresponde su resolución. Una de estas tres respuestas nos va a dar en un plazo de 24 horas. Si no hubiera respuesta de esta oficina, de esta unidad de admisión, en 5 días, vamos a realizar una segunda petición, ¿vale? Que esto es lo excepcional, porque cuando veamos todos los casos vamos a ver que en todos, si a los 5 días no hay respuesta, se devuelve, excepto cuando se trate de otra oficina. Entonces, cuando se trate de unidades de admisión, a los 5 días no tengamos, haremos una segunda petición de resolución de incidencia de importe de reembolso, segunda petición. Y esta enviaremos copia, ¿vale? Un correo igual que el que hemos enviado, pero que se va a llamar segunda petición, y hoy mandaremos una copia a la jefatura de red de zona o jefe zonal de logística, según corresponda, que deberá intervenir para que se resuelva. Volvemos a esperar otros 5 días, con lo cual, transcurrido 10 días, ¿vale? Es decir, otros 5 días. 5 días el primer envío, 5 días adicionales con la copia a la jefatura de red, 10 días. Transcurridos los 10 días desde la primera comunicación, si seguimos sin respuesta, se devolverá el envío o reembolso al remitente, indicando en la cubierta como causa de devolución incidencia de importe de reembolso, y se liquida en SIGIE como devuelto al cliente sin información. En caso de que sea imposible la identificación de la unidad de admisión o la comunicación con ella, se procederá a devolver el envío al remitente lo antes posible, ¿vale? Si no podemos saber dónde ha sido remitido ese paquete, se devuelve a origen, indicando en SIGIE devuelto a cliente sin información, ¿vale? Entonces, siguiente, hemos dicho, si no hay importes, al cabo. Vale, ahora, diferencia de importes, ¿vale? Pues lo que hemos dicho. Tenemos que contactar con un email con la oficina admisora, sea de admisión masiva o sea una oficina postal. ¿Vale? A los 5 días que no tenemos respuesta, hacemos una segunda petición a la oficina y una copia a la jefatura provincial, ¿vale? O dirección provincial. Y si a los 5 y 5, a los 10 días seguimos sin respuesta, entonces se devuelve a origen, ¿vale? Devuelto sin información. Que no podemos localizar la oficina admisora, inmediatamente se devuelve a origen.
liquidamos siempre, devuelto sin información. Ya tendríamos el segundo de los casos. Bien. Tampoco se podrá modificar el importe de la cubierta del envío, aunque no coincide con el que nos ha confirmado en la unidad de origen. ¿Vale? Es decir, si nos confirman, nos contestan que es erróneo el de la etiqueta, nosotros no podemos corregirlo sacando nosotros otra etiqueta o a mano o nada. Los que tienen que corregir la etiqueta son la oficina admisora. ¿Vale? En este caso se hará ver al receptor que el importe correcto es el del sistema informático. O lo acepta o lo tiene que corregir la oficina admisora. ¿Vale? Pero en ningún caso se va a cobrar lo que figure en la etiqueta. Siempre el correcto va a ser el sistema informático. Bien. Y luego vamos a ver qué es lo que sucede cuando sean envíos de origen internacional. ¿Vale? En el caso de que durante la verificación de importes se compruebe que no existen todos los importes o que no existe coincidencia entre el importe recuperado por SIGIE y el que figura en cubierta o en la documentación, ¿vale? Porque aquí ya estamos hablando de documentación aduanera, se debe proceder de la siguiente manera. Bien, entonces tenemos que en el origen internacional vamos a tener dos casos. Que no están todos los importes, ¿vale? O que no coinciden. Entonces, envíos grabados por la aduana. Se debe abrir incidencia al cabo. Y como siempre, si pasan 5 días hábiles sin respuesta, sin aparecer los importes en SIGIE, se devuelve liquidándolo como devuelto al cliente sin información, ¿vale? Como siempre. ¿Vale? Entonces, siempre que no aparezcan importes en SIGIE, el que tiene que decir algo, el encargado de incorporar datos a SIGIE es el cabo. El resto de envíos habrá que comunicar la incidencia al correo electrónico barajas.internacional@correos.com. ¿De acuerdo? Es decir, que en los envíos internacionales en lo que tenemos que fijarnos es si el envío procede directamente desde la aduana o procede desde el CTI de Barajas. Si procede desde aduana, remitiremos al CAU la incidencia. Si procede del CTI, ¿vale? Pues haremos como en los nacionales, que enviamos un correo electrónico a la oficina, pues como viene de la oficina de Barajas, pues los internacionales todos van a venir de Barajas y tendremos que contestar, o sea, tendremos que pedir que conteste a barajas.internacional@correos.com, ¿vale? Enviaremos un correo electrónico para que nos den explicación, ¿vale? Y el formato pues será similar. Asunto, incidencia, importe de reembolsos, texto, informe sobre la incidencia y los datos del país de origen, número de origen, importe en cubierta e importe en SIGIE. En cualquiera de los casos, transcurrido un plazo de 5 días sin respuesta desde la primera comunicación de incidencia, se devolverá el envío indicando como causa incidencia de importes, ¿vale? En la cubierta pondremos incidencia de importes y en SIGIE lo liquidaremos como devuelto al cliente sin información, ¿vale? Siempre transcurrido 5 días, menos en el caso que hemos visto excepcional de que sea de una oficina postal o unidad de admisión masiva, que haremos 2 intentos. En todos los demás, si a los 5 días no tenemos respuesta, se devuelve al cliente, devuelto al cliente sin información. No se debe entregar ningún envío en que la cantidad cobrada no coincida con lo que el sistema SIGIE indica en la hoja de reparto o en el taloncillo o en la PDA en su caso, ¿vale? Pero como estamos hablando de oficina, va a ser en SIGIE. ¿De acuerdo? Entonces vamos a finalizar el resumen. Internacionales. ¿Vale? En internacionales vemos que tenemos que fijarnos si proceden de aduana o si proceden del CTI. ¿Vale? Si proceden de aduana, la incidencia la haremos al CAU, y si es el CTI, le haremos un email a Barajas, ¿vale? La dirección creo que es barajas.internacional, ¿vale? Barajas.internacional.
internacional@correos.com. ¿Vale? El procedimiento es este. Si procede de aduana al CAO, si procede del CTI, correo electrónico a Barajas, dando la incidencia, y si a los 5 días no hay respuesta, devuelto a origen, devuelto sin información. Y esas serían las incidencias de importes en los envíos. Bien, ahora vamos a ver un segundo apartado antes de finalizar el vídeo, que es qué hacer con los envíos procedentes de entornos especiales o por concurrencia de determinadas circunstancias, ¿vale? O lo que vendría a ser incumplimiento de normativa, ¿vale? Esas circunstancias que impiden el reparto en determinados entornos. Hay determinadas circunstancias en que se produce la necesidad de, desde la unidad de distribución, encaminar envíos a la oficina de referencia, bien por imposibilidad de entrega a domicilio, por prescripción reglamentaria, según el tipo de entorno, o por decisión del órgano regulador, para que los clientes pasen a retirarlos directamente a la oficina postal. Entonces, la correspondencia que se encamina a las oficinas de referencia por no distribuirse a domicilio tiene como origen diversas causas. Con carácter general, vamos a ver las más habituales. ¿De acuerdo? Es decir, vamos a explicarlo esto un poco más llano. Hay circunstancias en que los repartidores, los carteros, no pueden acceder a un edificio, es un edificio viejo o es un edificio donde hay pocos vecinos y están a las horas de reparto trabajando, entonces hay imposibilidad de acceso, o no están ordenados los buzones. Hay una serie de causas que impiden que el repartidor, que el ACR, pueda efectuar el reparto diario. Entonces, esas circunstancias, esos entornos especiales que son los que vamos a ver, previa comunicación, se les informa de que pueden pasar por la oficina de referencia y entonces esa correspondencia no sale a reparto, sino que directamente, como veíamos en el preembarriado, se detectan esos envíos y se envían a la oficina de referencia, ¿vale? Clasificados, como veíamos, o bien por calles o por nombre y apellidos, ¿vale? Así, bueno, eso no nos interesa, sino que, ¿vale? Lo que vamos a ver ahora es que esos envíos van a proceder normalmente de zonas, de estas 4 zonas. Entonces, zonas de nueva ocupación que no tienen aún asignada la denominación de los viales, ¿vale? Es decir, no tienen puesto el nombre de la calle, o sea, ni la calle tiene nombre. Y si lo tiene, no hay una placa, con lo cual el cartero no puede saber cómo se llama la calle si no lo pone en ninguna parte. O, ¿vale? Entonces, no tienen asignada denominación los viales, numeración las viviendas y todavía no se ha iniciado el servicio de reparto. ¿Vale? Entonces, lógicamente, una calle donde todavía no hay servicio de reparto, la correspondencia que pueda llegar a esa calle se va a entregar en la oficina de referencia. Luego, zonas que aun teniendo los requisitos para su distribución a domicilio, ¿vale? Ya tienen el reparto activo, no se puede realizar por diferentes factores, ¿vale? Como lo que decíamos. Por ejemplo, sean pocos vecinos y estén en las horas de reparto trabajando, entonces haya imposibilidad de acceso, ¿vale? Pues se les informa de que pueden pasar por la oficina a recogerlo en el horario de apertura de la oficina de referencia. ¿Vale? Esto es un problema sobre todo en las oficinas que solo abren de mañana, pero bueno, eso es otro tema. Vale. Luego, otra de las situaciones son zonas, de acuerdo con la actual normativa, que deban entregarse en casilleros concentrados los pluridomiciliarios que veíamos, ¿vale? Las buzoneras concentradas, ¿vale? Agrupados al paso, pero todavía no se han instalado. Entonces, como no se han instalado, el cartero no se los saca al reparto, sino que los lleva a la oficina de referencia y ahí es donde pueden retirarla los clientes. Y luego están zonas donde el órgano regulador, en este caso es Correos, ha dictado resolución para entregar los envíos en oficina hasta en tanto se resuelvan determinadas deficiencias, ¿vale? Por una de esas 4 puede dirigirse a la oficina de referencia el correo.
En todos estos casos, la correspondencia ordinaria se entrega en la oficina de referencia y la certificada, dependiendo de las circunstancias que concurran, se entregarán a domicilio o en oficina. ¿Vale? La ordinaria siempre se va a llevar a la de referencia y la certificada dependerá de las circunstancias. Los envíos que deban entregarse en la oficina por las circunstancias mencionadas anteriormente deberán ir respaldados individualmente con el motivo, fecha, sección y firma del repartidor. No obstante, en caso de que se trate de envíos encaminados de forma global procedentes de determinados entornos, el respaldo individual de los envíos podrá sustituirse por una copia de la comunicación que la unidad de reparto habrá dirigido a los vecinos, ¿vale? Es decir, si son, por ejemplo, una bandeja completa, pues no hará falta que toda la bandeja, los 400 envíos, vayan respaldados. Se sustituye por una copia de la comunicación y con eso es suficiente. A los vecinos, comunidad de propietarios, tal. Del complejo zonal en el que se le informa de la entrega de los envíos en la oficina al no cumplirse los requisitos reglamentarios establecidos. Vale. Dicha comunicación, información a la oficina se hará con anterioridad al encaminamiento de los envíos. O sea, lógicamente, antes de mandar la correspondencia a la oficina de referencia, tengo que haber advertido, tengo que haber avisado, tengo que haber hecho público a esos vecinos, a esos destinatarios, a sus clientes, que tienen que pasar por la oficina para que lo puedan recoger. Si no lo saben, es difícil que vayan a la oficina a recogerlos. Entonces, siempre tiene que ser la comunicación anterior al traslado de los envíos, ¿vale? Siempre primero se comunica y luego se lleva. En este caso, los envíos deberán de llegar a la oficina de acuerdo con los siguientes criterios. ¿Vale? Lo que decíamos de la clasificación que debe de dar la unidad de reparto a los envíos procedentes de estos, vamos a decir, incumplimiento de normativa, o aquí lo llaman entornos especiales. ¿Vale? Entonces tienen que mandarlos separados los envíos por entornos, ¿vale? Urbanizaciones, diseminados, polígonos, etcétera. ¿Vale? Es decir, todos los del polígono tal, pues irán separados de, por ejemplo, la urbanización tal. ¿Vale? No es normal que haya muchos entornos de estos, ¿vale? Pero en el caso de que concurriesen varios, pues tendrán que llegar separados. Cada entorno irá embarriado por orden alfabético de la calle, de número o parcela en su caso y con su fecha. ¿Vale? Todos los de la misma fecha tienen que llegar juntos, todos agrupados en esa fecha, ¿vale? Por orden alfabético de calle, o de número, o de parcela en su caso. Si no fuese posible el anterior embarre, ¿vale? El orden alfabético de la calle, tendrán que llegar separados por orden alfabético de apellidos o nombre comercial de los destinatarios, ¿vale? En el caso de empresas, el nombre comercial, y en el caso de personas físicas, el orden alfabético de los apellidos, y siempre por fecha. ¿Vale? En todos los casos, por fecha. Deberán de llegar contenerizados en bandejas, ordenados por entornos, por un separador físico. ¿Vale? Hemos dicho agrupados, pero nada de legajos, ni de atados, ni de gomas, ni nada, sino separadores físicos, marcadores dentro de la caja, que diga entorno tal, y un marcador físico, ¿vale? Nada de atados. Los avisos de llegada de envíos registrados, o ordinarios, voluminosos, o lo que sea, que no puedan depositarse en sus respectivos casilleros domiciliarios, se embarriarán junto con los ordinarios. ¿Vale? Lo que no vamos a hacer es depositar juntos los registrados con los ordinarios. Entonces, los registrados de esos entornos especiales, bien que se han llevado, porque decíamos que según las circunstancias se llevarán o no, entonces, bien los que se han llevado y no se han podido entregar, o bien los que no tienen reparto, pondremos los registrados aparte y junto con los ordinarios que no tienen reparto, pondremos los avisos de llegada. De no cumplirse los criterios descritos, se devolverán los envíos a la unidad de reparto para su correcto tratamiento y clasificación. Y ya vamos a pasar a ver los canales, el almacén de productos registrados en el próximo vídeo.